Listos. Bueno, entonces esta hoja no se les olvide que son fórmulas, fórmulas. Toca hacer fórmulas en toda la hoja. Donde esté escrito 5 datos es como ejemplo, pero realmente pues toca hacer todo el ejercicio acá, en esta casilla. En las horas extra pues no hay ninguna indicación, aquí no hay ninguna nota. Simplemente le está diciendo, por ejemplo, no se pase de 10, ¿sí? Usted no puede hacer, no sé, 30 horas extras, eso no existe, ¿sí? Entonces, estos daticos, cuando vean estos más altos, digamos que ese es el límite, ¿listo? Entonces no se van a pasar de ese número de 10, de 10, de 8, de 8. Eh, digamos como para estar dentro de algo parecido a lo normal. Bien. Bueno, aquí en sueldo hay fórmula sencilla. Aquí en auxilio de transporte hay una fórmula con sí. Em, Aquí en las diurnas también hay una fórmula sencilla. Que hay otra fórmula, fórmula, fórmula. Todo eso son fórmulas. Hasta el final creo que todas son fórmulas, sí, señor. Efectivamente, bueno, aquí hay un sí, aquí hay un descuento que no he ocultado y acá hay un neto a pagar que también está con fórmula y no he ocultado. Listo. Todo eso está en fórmula. ¿Listos? Toda esta columna está en fórmula. Datos de ejemplo. Sí, rellena los otros 5 que hacen falta, rellena los otros 5, en este caso con validación, esta columna azul. ¿Listo? Debajo de auxilio de transporte, no se les olvide, hay un cuadrito por acá abajo que tiene otra fórmula. Una fórmula de contar sí. ¿Listo? Entonces no se les va a olvidar que hay una fórmula debajo de auxilio de transporte. En esta celda que está, que voy a colocar, perdón, en la celda que está abajo, que está aquí. ¿Listo? Y aquí hay un ejercicio de máximo, mínimo y promedio. Fórmulas. Fórmula de máximo, fórmula de mínimo, fórmula de promedio. Los máximos, mínimos y promedios recuerden que se puede sacar a números. Entonces, por ejemplo, cuando usted ya calcule salario, se le puede sacar un máximo, un mínimo, ese tipo de cosas. O un sueldo. ¿Sí? A esas columnas sí se les puede sacar números. Máximos, mínimos y promedios. Digamos que a la categoría no se necesita tanto porque ya sabemos que son 6 categorías. Entonces, ya sabemos que la más bajita es uno y la más alta es 6. ¿Sí? Y promedio pues no necesitamos. De pronto estas columnas que tienen cálculos sí le podemos sacar promedios y valdría la pena. Pero pues hay unas columnas que no necesariamente se necesitan sacar. Entonces no se le olvide también estos 3 cálculos. ¿Sí? A veces se les olvida porque está ahí abajo y piensan que ya terminaron, pero estos 3 a veces también se les olvida. Igual aquí están las instrucciones. ¿Mm? Todas estas son las instrucciones de paso por paso. Por aquí, a ver cuál es el punto del máximo y el mínimo. Em, Total de descuentos, neto a pagar. Mira, esta es la función que a veces se les olvida. Esta que dice función contar sí. Esta también a veces se les olvida, la 22. De aquí en adelante es formato condicional, ¿sí? O ejercicios que tienen que ver con formato condicional. Y por aquí abajito hay, bueno, primero una contraseña y un gráfico de columna que estamos sacando con, con esta tabla. Entonces aquí hay unos formatos condicionales, unos gráficos que no se les vaya a olvidar, pues también hacer. ¿Listos? Cuando verifiquen el ejercicio, pues verifíquenlo bien, tiene que tener gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, los valores pues solo el rango y la nómina sí tiene que estar realizada. Y este es el último taller, es como el más grandecito y tiene como es la combinación de varias cosas. ¿Listos? Para que lo tengan presente. No se les va a olvidar revisar todas las astas. Bueno, entonces ahora sí, vamos a gráficos. Voy a quitar este gráfico de aquí. La hojita por lo general aparece de esta forma. Y yo no suelo utilizar, digamos, combinación de las teclas que a veces utilizan acá. O esos métodos abreviados. em, Sino que casi siempre pues suelo utilizar la parte donde uno va a encontrar esas opciones que a veces utilizo.
porque a veces pues uno se le olvidan también los métodos abreviados y no los utiliza frecuentemente. Yo puedo generar una tabla o un gráfico, perdón, eh, con una combinación de teclas, pero no se les olvide que si yo necesito colocar un gráfico, ¿sí? Puedo ir aquí a la pestaña de insertar y en la pestaña de insertar hay un grupo que se llama gráficos. Entonces, esos gráficos pues yo los puedo insertar también. ¿Listo? Mm, ¿Qué pasaría en este momento que yo voy a seleccionar los gráficos o a agregar algún gráfico? Por ejemplo, este de columnas, eh, que si no selecciono pues la tabla de datos o el origen de los datos, pues él no me grafica nada. ¿Sí? Ahí colocó en teoría un gráfico, pero ahí no hay, no hay absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, una de las cosas importantes es que los gráficos necesitan datos, necesitan información. Entonces, ahí es donde está, digamos, el paso que les voy a recomendar. Primero tengan la información. ¿Listo? Tengan la información y después generan el gráfico. Aunque se puede hacer al revés, pero pues es más fácil ya tener la información lista y después generar el gráfico. Entonces, bueno, voy a seleccionar una sola columna, ¿sí? Le voy a decir insertar y gráficos y el otro problemita también de los gráficos es que con una sola columna de información, pues él no prácticamente no puede hacer nada. ¿Por qué no puede hacer nada? Porque un gráfico está compuesto por dos ejes. Entonces necesito un eje que es el de la izquierda del gráfico. Ese eje es el vertical y ese eje es el que está a la izquierda. Y necesito un eje horizontal o necesito información, eh, digámoslo así, en los dos ejes. Entonces por eso es que ustedes van a ver que las tablas eh, tienen información en dos columnas como mínimo. ¿Listo? Si no seleccionamos las dos columnas, pues entonces la información es un poquito más complicada de entender. Lo otro, estas columnas por lo general de información, recuerden que muchas veces no traen formato, ¿sí? Y sería pues bueno ponerle un formatico, como para saber qué es esto, ¿no? Es un número largo, pero no sabemos qué es. Entonces, por lo menos, no sé, separación de miles, ¿no? Por lo menos hacerle una separación de miles a cada uno de esos elementos. Si esto es dinero, esto es ventas, pues acuérdense entonces que esto ya adicionalmente necesitamos pues el símbolo pesos, ¿sí? Y ya esto se convierte de pronto en un formato de contabilidad o en un formato de moneda. ¿Sí? Entonces, mirar esta parte de formato, ustedes ya saben cómo configurar los formatos, pero pues en los gráficos también se emplearía esas partes, ¿listo? Entonces, configurar los datos pues sería bastante importante. Lo otro es que estos datos, bueno, aquí ya están organizados, pero a veces los gráficos sí toca tener en cuenta la organización de los datos, ¿sí? A veces, no todas las veces. En este caso, como ya está organizado, ustedes van a ver que el gráfico que vamos a generar, pues tiene como una forma, eh, digamos, de mayor a menor que se va a ver en el gráfico, pues bien, ¿sí? No todas las veces uno grafica así, pero eso requeriría que nosotros tuviéramos esto organizado, ¿listo? Eh, por ejemplo, voy a organizar por la zona o voy a ordenar por la zona. Y pues estos valores de ventas, digamos que quedaron en otro orden. eh, y pues a la hora de graficar las columnas se van a ver de otra forma. ¿Listo? Entonces voy a colocar aquí insertar. eh, Aquí en esta opción de gráficos recomendados, él me muestra pues ciertos gráficos que él considera que usted puede colocar. Sin embargo, pues aquí están todos los gráficos. ¿Listo? Por ejemplo, gráficos recomendados me dice que puedo utilizar este que dice columnas agrupadas, ¿sí? La descripción de columnas agrupadas o qué es lo que hace o para qué sirve está debajo del gráfico. Dice, el gráfico de columnas agrupadas se usa para comparar valores entre algunas categorías.
úselo cuando el orden de las categorías no sea importante. Entonces, por ejemplo, aquí, pues no es que se vea en escala, pero de mayor a menor, pero sí se ve en eh, los datos de abajo que son las zonas, ¿sí? Y eso es lo que realmente importa, comparar entre cada una de las zonas. Entonces, voy a colocarlo aquí un momentico para que lo vean. Y ese es el gráfico que se genera. ¿Sí? Es como una ayuda que me está generando, sin embargo, pues yo puedo modificarlo y puedo hacerle ciertas cosas adicionales. Ahí pues el sur, digamos, es el primero, oriente es el siguiente, norte, nororiente y centro. Está organizado de esa forma. ¿Listo? Y cada uno pues con sus valores. Miren que aquí en la columna izquierda el eje vertical eh, adquirió pues el formato que yo le di a los números. Mire que tiene el símbolo de pesos, tiene la separación de miles, ahí aparece. Entonces este formatico a veces pues es más entendible, ¿no? Acuérdense que yo le puedo quitar todos estos ceros y pasarlo a otro formato colocándole los puntos al final del formato personalizado. Esa sería pues una opción, ¿no? Eh, si yo no quiero ver tantos ceros, pues simplificarlo. Pero eso ya pues se hace aquí en el formato de la tabla. Eh, este cuadrito pues digamos que es sencillo, ahí se acabó de generar. Recuerden que cuando yo genero un elemento especial, en este caso es un gráfico, en la parte superior se habilitan ciertas opciones. ¿Listo? En el caso de esta versión, pues estamos habilitando una pestaña que se llama diseño de gráfico y hay otra que se llama formato. Pues ahí aparece una de formato. ¿Listo? Todas estas herramientas que están aquí me permiten modificar este gráfico que está acá. ¿Listo? Entonces le puedo modificar el texto, le puedo modificar el relleno, le puedo modificar muchas de las cosas que aparecen acá. Alto, ancho, bueno, varias cosas que aparecen acá. Estas opciones también son bastante útiles, ¿sí? Por ejemplo, mire, ahí le estoy colocando un borde como rojo, ¿sí? Si lo necesito. Entonces, aquí hay varios elementos que son importantes que los tengan en cuenta. Y el otro elemento, que es diseño gráfico, también tiene bastantes elementos. Entonces, miren que aquí, aunque me colocó un gráfico, ¿sí? Hay unas versiones, que sobre todo las últimas, que efectivamente pues están dándome otras opciones de diseño. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo seleccionar, por ejemplo, un gráfico de esta forma. ¿Sí? Y le puedo cambiar el estilo y los colores. Inclusive aquí hay una paleta de colores del lado em, izquierdo. Y esa paleta de colores pues yo también la puedo modificar. ¿Sí? La puedo cambiar. Por ejemplo, pongamos estos verdes. ¿Sí? Entonces, todas estas herramientas que están también en la parte superior, pues son útiles para modificar el gráfico. No es siempre pues las mismas, pero acuérdense que esa cinta de opciones pues tiene muchas cosas eh, que siempre van a utilizar o que se puede utilizar. Lo que pasa es que uno no se acostumbra por lo general a utilizar la cinta, pero las cintas pues es bastante importante, porque pues hay muchas herramientas. Cuando uno las encuentra, pues ir a buscar a diseño gráfico, ir a buscar a formato, de pronto ahí sí se encuentra. Entonces, mi gráfico o las opciones de mi gráfico, del estilo de mi gráfico, miren que ya empezaron a cambiar. Por ejemplo, aquí hay otra forma, por aquí hay otra. Bueno, varios estilos que aparecen ahí. ¿Listo? Uno como solo el borde. Bien, esos son cosas que yo también puedo cambiar. Pero pues acuérdense que aparece esa opción en la parte superior. Ahora, ¿cuáles son los elementos que yo puedo, por ejemplo, agregar o quitar? Para estas versiones que han aparecido últimamente, casi siempre se les habilita unas opciones que aparecen aquí, que son tres, ¿sí? Y esas opciones pues le permiten a usted agregar cosas, por ejemplo con este más. Aquí agrega pues elementos del gráfico. ¿Sí? Los puede agregar, los puede quitar y pues esta opción es un poquito más sencilla. Sin embargo, recuerden que un gráfico pues también tiene opciones. ¿Sí? Mm, opciones con clic derecho, ¿sí? Por aquí saqué unas opciones sobre las columnas, por aquí saqué unas opciones pues distintas porque seleccioné todo el texto.
Por aquí se selecciono estos datos del eje vertical, pues me aparecen otras opciones, ¿sí? Todo eso con clic derecho pues también tiene menú. Y ese menú pues también hace varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, ahí en las columnas hay uno que dice eliminar, restablecer para hacer coincidir con el estilo, restablecer el diseño. Cambiar el tipo de gráfico de series, ¿sí? Las series, digamos que estos nombrecitos que aparecen acá. em, y aquí, por ejemplo, se puede cambiar el gráfico. Mira. Aquí ya puedo empezar a seleccionar otro gráfico distinto. Em, por aquí, cuando yo le doy clic derecho a todo el gráfico, no a la columna, sino todo el gráfico, pues me aparecen más opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí dice cambiar el tipo de gráfico. Y puedo mirar de pronto otro gráfico que me interese. Mm, Miremos, por ejemplo, este de barras. Barras es básicamente lo mismo que teníamos, solo que pues ya no son columnas, sino son barras verticales, horizontales, perdón. Entonces, esta es como otra forma, ¿no? Que se puede tener. Por aquí hay varias, hay una de líneas, ya muestras como una especie de línea, ¿sí? Entre cada uno de los puntos que tiene eh, pues esa serie. Em, por aquí hay uno circular, también aparece ahí. Sin embargo, pues acuérdense que hay una ventana de gráficos recomendados y siempre al ladito hay una pestaña donde están todos los gráficos. Entonces esa es, digamos que la misma pestaña. Esta sí nos dice, pues, en los gráficos recomendados que hace, ¿no? Casi siempre cuando nosotros utilizamos este gráfico circular, lo que hacemos es mostrar, pues, datos que están en porcentaje. Entonces, casi siempre el círculo completo, pues, es un 100% y las partes en que se divide este círculo, pues, son porcentajes o números que están representados en porcentajes. ¿Listo? Bueno, por aquí está el de barras agrupadas. Y aquí hay otro que se llama gráfico de embudo. ¿Listo? Muchas veces esto es como un embudo. Realmente las partes superior pues eh, tiene las barras más grandes, digámoslo así. Y las más pequeñas pues van haciéndose hacia la parte inferior. Entonces muchas veces esto pues lo van referenciando al embudo. ¿Sí? Porque pues parece un embudo cuando se grafica. ¿Sí? Aquí pues no está ordenado, entonces no se alcanza a ver. Ese tipo de gráficos, pues yo también lo puedo cambiar. ¿Sí? Esas son opciones que uno tiene. Ok, Jamie. Em, en este caso, ahora sí nos volvemos a los elementos. Voy a utilizar esta opción que dice más y ahí voy a desplegar pues una serie de opciones. Esos elementos que tengo ahí o la lista que aparece ahí son los elementos que tiene un gráfico. ¿Sí? Esos son todos los elementos que tienen un gráfico. Por ejemplo, tiene un elemento que se llama ejes. Entonces voy a quitarlo. Y miren que los ejes vertical y horizontal donde estaban los datos pues ya no aparecen. Porque pues simplemente con deseleccionar esa casilla de chequeo pues ya quité los ejes. Voy a volverla a seleccionar y ahí vuelve a aparecer la casilla de chequeo. Pero esos son pues ejes. Esos son los ejes que estoy mostrando, el eje horizontal y el eje vertical. El vertical es el de los números que está aquí y el horizontal es el que está abajo con las zonas. Esos son los dos ejes de información. Entonces, tengan en cuenta que eso se puede agregar o se puede quitar. Por aquí hay un título del eje. ¿Sí? Miren que ahí simplemente ubicándome encima ya aparecen los dos espacios. Debajo de la zona norte aparece título de eje. Y del lado izquierdo pues parece también una opción para colocarle un título. Entonces, si yo lo coloco, puedo cambiar este título, ¿no? Y le puedo colocar, por ejemplo, zonas. Y ahí ya cambia el título. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos elementos son elementos que se pueden modificar, ¿no? Mi recomendación es que, pues primero, sepan qué elementos hay, ¿sí? Esta lista de elementos, pues es bastante útil. ¿Sí?
Y se den cuenta pues que los elementos también se pueden seleccionar. Por ejemplo, estas líneas que están atravesadas al fondo, yo las puedo seleccionar. Ahí están seleccionadas. Y pues por supuesto si yo no las necesito las puedo quitar. Las columnas las puedo seleccionar también. Los ejes ya sabemos que lo podemos seleccionar. Los títulos del eje también los puedo seleccionar. El título general eh, de todo el gráfico también lo puedo seleccionar. ¿Sí? Y todos esos elementos pues son seleccionables. Todo el gráfico en conjunto también. Por aquí yo había seleccionado todo el fondo. ¿No? Digamos el área donde está representado el gráfico sin los ejes. Y esos son elementos que yo puedo seleccionar. Cuando estén seleccionados, pues no se les olvide que va a aparecer como unos circulitos en las esquinas. Y esos circulitos pues también me permiten modificar el gráfico. Por ejemplo, yo voy a empezar a cambiar el tamaño de uno de los circulitos que aparece aquí a la izquierda. ¿Sí? Y eso me permite pues modificar el tamaño, por ejemplo. Y ahí ya aparece pues el gráfico más grande. Esos elementos entonces tenganlo presente que también me permiten pues modificar la parte gráfica. Y agreguemos, vamos a mirar por aquí, bueno, las etiquetas de datos, si ustedes se dieron cuenta, aparecen ahora los valores, ¿sí? Eh, en cada una de las columnas, los valores exactos, ya no la escala que aparece del lado izquierdo, sino aparecen los valores pues exactos que se tienen, ¿listo? Eso se llama etiqueta de datos. Por aquí aparece una tabla de datos, y la tabla de datos aparece debajo, ¿sí? Donde colocamos el título de zonas, ahí aparece una tablita. Me aparece pues los valores que habíamos visto en las etiquetas de datos, solo que aparece ahora en una tabla. Por aquí aparece un símbolo que se llama barras de error. Por aquí aparece uno que bueno, este es el de las líneas de cuadrícula que está al fondo. Ahí se las quité. Aquí aparece una parte de leyenda. La leyenda pues me va indicando qué son los colores. En este caso, como solo tenemos una tonalidad de verde, pues solo aparece esa etiqueta, ¿no? Si cambiamos de tonalidades y colocamos, por ejemplo, las columnas de color diferente, pues cada una de las columnas va a aparecer con una leyenda y me va a decir que tal color es, por ejemplo, el sur, que el otro color es oriente, que el otro color es norte, ¿sí? Eso va a cambiar en la leyenda. A veces pues hay gente que no le gusta ver leyenda, entonces pues no hay necesidad de colocarla. Por aquí hay una línea de tendencia, ¿sí? No es que se vea muy bien por lo que tenemos oriente y nororiente pues muy bajitos, pero pues es como un comportamiento, ¿listo? Adicionalmente, mm, voy a mirarlo con etiqueta de datos. Cuando yo tengo un elemento como este que dice etiqueta de datos, ¿sí? Lo puedo seleccionar. Hay elementos que adicionalmente tienen otras opciones y esas otras opciones aparecen con una flecha apuntando hacia la derecha, ¿sí? Del lado derecho una flecha que apunta hacia la derecha y me despliega otra ventanita adicional. En este caso es más de ubicación, ¿sí? O me va a mostrar pues la ubicación de esa etiqueta que estamos colocando de datos. Si me coloco en el centro, ¿sí? Y la selecciono, mire que los datos pasaron aquí a la parte central. En el extremo interno es en la parte superior, pero sin pasar la barrita, ¿sí? O sin pasar la columna. En la base interior, pues es abajo. En el extremo externo es donde lo teníamos ahorita. eh, en la parte superior de la columna, pero fuera de la columna. Y aquí pues hay otra forma de colocar lo que se llama una llamada de datos. Entonces aquí hay otro, bueno, aquí hay más opciones, pero la idea es que también esos menús pues me sirven para modificar el gráfico. Y mire que en un momentico pues ya modificamos parte del gráfico. Le modificamos el título, le modificamos aquí los títulos de los ejes, ¿sí? Le colocamos esas etiquetas y miren que hasta las etiquetas se dejan seleccionar. Entonces, si se dejan seleccionar es porque se pueden modificar. Pues la idea es que en algún momento se fijen en esos elementos primero, ¿sí? Para que después los puedan modificar. Después pueden jugar con ellos y modificarlos. Bien, la otra opción, por aquí hay un pincel. ¿Sí? El pincel
me va a mostrar los estilos de los gráficos, lo que habíamos visto en la pestaña diseño gráfico, ¿sí? Pues un poquito más cerca, miren que aquí están los distintos diseños que habíamos visto anteriormente y por supuesto están los colores. Aquí están las tonalidades de colores que podemos configurar. ¿Listo? Está en el pincel, pues son opciones más rápidas, pero acuérdense que también están arriba en diseño gráfico. Y como esto es un gráfico eh, que en algún momento yo puedo manipular, miren que aparece un filtro. Entonces aquí también yo puedo filtrar los elementos que estoy mirando. Por ejemplo, voy a quitar oriente y nororiente. Y mire que los datos del filtro pues solo me está mostrando 3 zonas que configuré o que le dije que me mostrara, ¿no? Sin embargo, acuérdense que los filtros pues no es que necesariamente borren la información, simplemente lo que hacen es ocultarla y ahí vuelve a aparecer otra vez todas las columnas que teníamos anteriormente. Y el gráfico pues ya empieza a tener, digamos, forma. Em, por aquí voy a ir a formato del área de gráfico. Vamos a ver. ¿Listo? Entonces, sobre este elemento que es el gráfico, yo puedo seleccionar el clic derecho. Por aquí hay una opción que se llama formato del área de gráfico, ¿sí? Una de tantas que hay acá. Em, y este me muestra pues un menú. Voy a moverlo un poquito más hacia acá, que aparece del lado derecho. ¿Listo? Se llama formato del área de gráfico. Ese formato también es bastante importante. Por aquí, recuerdo si es alguno de estos elementos, diseño gráfico, cambiar filas, seleccionar datos, cambiar tipo de gráfico, mover gráfico. Bueno, no me acuerdo cuál es esa opción que aparece aquí. Bueno, ya miramos. El formato entonces de área de gráfico también tiene otras herramientas que tienen que ver con el gráfico, por supuesto. Por ejemplo, aquí aparece una que dice relleno y línea. Hay unas opciones que me van a manejar solo el relleno y hay otras que me van a manejar los bordes. Entonces yo las puedo desplegar y puedo empezar a manipular qué es lo que estoy modificando. Por ejemplo, aquí dice borde. Estoy seleccionando todo el gráfico. Dice borde. Le voy a colocar una línea. A ver si la alcanzamos a ver. Una línea roja. ¿Sí? Eh, y miren que el gráfico me quedó con un borde, ¿no? De color rojo. Entonces, estas opciones cuando yo selecciono el gráfico, pues también son importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí le voy a decir que no tenga línea y él cambia las opciones que aparecen. Automático sí me va a permitir manejar otros elementos, ¿no? El color de la línea, la transparencia, el ancho de la línea. Todos estos elementos pues tienen que ver con esa línea de relleno que puedo colocar. ¿Listo? Si no la necesito, pues le puedo decir sin línea. Por aquí hay unas opciones de relleno. En este momento pues hay una opción en blanco. Le puedo colocar, vamos a probar algo oscuro. Listo. Aunque ahí no se ven las letras, pero miren que estoy modificando el fondo, ¿sí? El fondo, estoy cambiando el color y puedo estar probando pues cómo se ve mejor. ¿Sí? De pronto de acuerdo a los colores de la empresa, de pronto de acuerdo a cómo me han indicado que debo pues manipular los gráficos dentro de la empresa, ¿sí? Eh, y entonces pues termina siendo un poquito acorde pues todo lo que nosotros hacemos. Entonces este gráfico también se puede manipular en la parte interna en este caso. Em, Aquí hay una parte que tiene otro símbolo, en este caso se llama efectos, y esos efectos pues se aplican sobre las figuras. Estas figuras pues en algún momento se le puede colocar de pronto algún efecto que tenga que ver con la forma. Por ejemplo, aquí hay un efecto pues que es uno de los que más se alcanza a notar, que son los formatos 3D. ¿Sí? Casi siempre con estas columnas
se puede cambiar un formato, ¿sí? Y se puede darle pues otra forma de figura. Por ejemplo, voy a mirar aquí uno que ya está hecho, es este, el último estilo que aparece ahí. ¿Qué pasa en este estilo? Bueno, no es que de pronto se detalle mucho, pero aquí en la parte superior de la columna hay como un color más clarito, ¿sí? Como si llegara luz por la parte de arriba de la figura. Y pues aquí en la parte inferior derecha es como más oscurito. Entonces esto hace que en algún momento esto parezca pues una figura 3D, ¿no? Me parece que tuviera pues, digámoslo así, un alto y un ancho y una profundidad, y en algún momento pues eso son esos efectos que se le pueden dar. Hay otros que le figuran como una especie de sombra aquí en la parte inferior, con esta opción que dice sombra, ¿no? Y esto pues va a parecer que en algún momento pues esta figura está generando una sombra hacia un lado, casi siempre es como hacia la derecha. Pero eso es parte de las cosas que pues se pueden modificar a las figuras también individuales, sobre todo a estas columnas que a veces es lo que uno las ve como diferentes, ¿no? Como no como la figura que parece un rectángulo y ya, ¿no? Como en este caso, sino ya pues aquí parece que tuviera eh, pues una forma en 3D, que tuviera las tres dimensiones. Por aquí hay otro que me da una serie de opciones, vamos a verlo por aquí con este, que aquí ya se ve con el título. El título es uno de los elementos que hay, pues me va a permitir también modificar el texto. Entonces, pues las primeras opciones que nosotros vimos, pues no es que estén enfocadas al texto, están más enfocadas a las imágenes. Y por eso aquí en el formato del lado derecho, en el formato del título de gráfico, hay una opción eh, del lado derecho que dice opciones de texto. Entonces, aquí hay otro menú en este caso, ¿sí? No todos van a tener el mismo menú. Por ejemplo, las figuras pues no tienen ese menú. Vamos a parar aquí. Solo tiene opciones de serie. Y aquí en el título pues ya tiene opciones de texto. Todo lo que tenga texto pues le va a aparecer esto. Aquí aparece el relleno del texto. ¿Mm? Eh, el relleno es el relleno del cuadrito donde está escrito el texto, ¿sí? Por aquí aparecen unas opciones de efectos del texto. Aquí se puede cambiar pues la forma del texto. Digamos que vamos a mirar esto en qué letra estará. En qué tipo de fuente. Está en Calibri. Y aquí pues hay unas opciones que me van a permitir modificar esa parte del texto. ¿Listo? La ventaja que como esto es texto, eh, estas opciones de fuente también funcionan. Entonces yo puedo también modificarlas desde la pestaña de inicio, ¿sí? De pronto no encontré este cuadradito porque este cuadradito a veces uno lo cierra, esta parte gris, y no encontró la forma de modificar eh, el texto, ¿sí? De ponerle efectos o de colocarle pues relleno y todo ese tipo de elementos. Pues también aproveche que tiene, pues como esos textos, él también funciona con las opciones de fuente y de formato de fuente en la pestaña de inicio. Entonces, eso también es otra opción, ¿no? Mirar a ver si de pronto en las pestañas de inicio también pues le sirven varias cosas. Eh, los de alineación también deberían funcionar en algún momento si esto fuera más grande, ¿no? Entonces, estos elementos también a veces son muy útiles. Y pueden interactuar pues con otros, ¿sí? Si no, pues acuérdense que también hay una pestaña de formato y por acá pues hay unas opciones para editar el texto, ¿sí? Inclusive pues para colocar algo que se llama WordArt, que pues cambia un poquito la forma de los textos a los que conocemos normalmente. Bueno, por aquí hay unas opciones también eh, sobre esa figura que se pueden manipular, ¿no? Pongámosle aquí, bueno, pongámosle otro rojo, a ver, y solo rojos, este no, pongámosle otro color. Bueno, en todo caso se puede jugar con esta parte, ¿listo? Todo lo que sea texto, todo lo que se pueda manipular con texto, mire que esto es parte de lo que yo puedo generar, ¿listo? O puedo manipular o puedo cambiar. Si esta forma de mirar los datos no le funciona, recuerde que eso también se puede modificar. Si esta parte no le gusta,
Yo también le puedo decir que no quiero ejes, ¿sí? Eh, que no quiero, por ejemplo, el eje vertical, ¿sí? Y aquí la figura pues ya solo me aparece con los ejes principales, el eje horizontal y por supuesto con las etiquetas de datos. Y así pues se puede ver un poquito mejor. ¿Listo? Entonces esas modificaciones pues hay que jugar con esas herramientas que se tienen para poder pues acostumbrarse a esas diferentes opciones, ¿sí? O a encontrarlas por lo menos. No se las tiene que aprender tampoco todas. Eh, Simplemente pues tratar de deducir dónde van a quedar las opciones para que usted las pueda modificar. ¿Listo? Bueno. Eh, ¿Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones? No, profe, todo bien claro. Bueno. Aquí sí la ventaja es que usted no está haciendo fórmulas, usted no está haciendo, no está escribiendo, ¿sí? No tiene que hacer cálculos inicialmente sobre los gráficos, sino tienes que empezar a manipularlos. No se les olvide que pues, tenemos dos pestañitas pues bastante importantes que es diseño de gráfico, formato, ¿sí? O una cosa que siempre se nos olvida es que cuando yo tengo algún elemento, le puedo dar clic derecho y ahí me aparecen otras opciones, ¿sí? En un menú. Mire que por aquí hay estilo, relleno, contorno. Se puede eliminar ese título, ¿sí? Y hay otras opciones de editar texto, por ejemplo, que puedo utilizar en cada uno de los elementos. Las columnas también tienen lo mismo, el clic derecho y ahí me dicen pues algunas opciones o me muestran algunas opciones. El gráfico por fuera también completo pues tiene otras opciones mucho más grandes, ¿sí? También que pues es importante, ese clic derecho o ese menú contextual se llama eso. Cuando yo presiono clic derecho lo que sale ahí es un menú que se llama menú contextual. Esta tablita es un menú contextual y eso es muy importante en muchos elementos. Entonces tengan en cuenta que eso también a veces le saca a uno de problemas para, pues, para encontrar cosas más rápido. Que hay unas opciones que uno las puede encontrar pues mucho más rápido. Bien, por aquí venga a ver si encuentro aquí las opciones de colores. Por aquí hay una parte en relleno. Sí, en el relleno de la columna estoy seleccionando la columna, me fui a la parte de relleno que aparece aquí con el tarrito de pintura. Esto es como un tarrito de pintura que se está derramando por un lado. Y aquí hay una opción que dice varios colores entre puntos. Y esto pues le cambia un poquito los colores a esos elementos. ¿Listo? Voy a colocarle aquí color. Venga, a ver, le colocamos color, a ver qué hace. Eh, lo dejo pues igual. Bueno, aquí se lo cambió. Venga, a ver, miramos este de invertir si es negativo. No hace nada porque tiene que ser negativo. Bien, este también pues puede modificar varios colores. Puede colocar varias tonalidades de colores. Aquí parece que todo es rojo, ¿no? Pero está basado es en los rojos. Está basado es en las tonalidades de rojo, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí ya cuando le digo multicolor, en las opciones del color, ¿m? O en el pincel, mire que aquí también aparece el pincel. Aquí donde dice color, aquí ya selecciono pues múltiples colores. Y las columnas pues quedan de distinto color. ¿M? Esto es algo que se puede editar también. Si ya lo dejo de múltiple color, eh, voy a cerrar esta opción un momentico. ¿Listo? Em, Aquí ahora sí me serviría la leyenda. ¿Listo? Y le puedo quitar los títulos de eje. Y le puedo quitar el eje también. ¿Listo? Y miren que ya me aparece por colores, ya me aparecen las zonas. Aquí en la leyenda es esta que aparece aquí del lado derecho. Recuerden que esto tiene posiciones. Las leyendas también se pueden posicionar. Entonces, leyenda, a la derecha la flechita de color negro, puede quedar arriba, a la izquierda o en la parte inferior. Y ahí ya empecé a modificar mi gráfico. Entonces,
Esos elementos, pues no se les olvide que se pueden jugar con todos esos elementos. ¿Listo? Cada vez que tenga seleccionado mi gráfico, ustedes se darán cuenta que la tabla, ¿sí?, aparece también con los datos seleccionados. ¿Sí? Eso también es un indicativo que estoy pues seleccionando las cosas bien. Que estoy seleccionando pues la zona y las ventas y todo aparece pues digamos seleccionado. ¿Sí? Mientras que no seleccione la tabla, eh, perdón, la gráfica, pues la tabla vuelve otra vez a su normalidad, ¿no? Y por supuesto, yo también puedo modificar la tabla. Entonces, voy a ordenar por ventas. ¿Listo? Y después de que ordené por ventas, pues mire que el gráfico se actualizó automáticamente. No le tuve que hacer nada al gráfico, él simplemente se actualizó por la que tiene la mayor de las ventas. En este caso, pues aparece del lado izquierdo y en la tabla aparece en la parte superior. Esa fue la organización que yo le di, pues el gráfico se actualizó automáticamente. Que esa es otra de las ventajas que tengo. Yo puedo modificar los datos de la tabla y el gráfico se va actualizando. Por ejemplo, miremos aquí este dato. Miren que apenas le agregué un cero, pues la última columna cambió. ¿Mm? Voy a agregarle otro cero por acá a esta columna. Y ya pues nos pasamos de hacer la más grande y la modificamos con un cerito nomás, pero miren que el gráfico automáticamente cambió. ¿Listo? Esa es una de las cosas pues chéveres que se pueden manipular los gráficos. Y los cambios automáticos de acuerdo a la información que se tenga. ¿Mm? Bueno, voy a pasarme aquí otro gráfico. Mm, Este que tiene... No, este es similar a este, puede ser. ¿Listo? Voy a quitar este gráfico, voy a quitar este gráfico. Y miren que aquí ya tenemos tres columnas, en este caso. Esto es como una variación de los gráficos. Tenemos tres columnas. Entonces aquí aparece una columna con unos meses. ¿Sí? Aquí aparece uno con unas unidades vendidas en ese mes. Y aquí aparece uno con el porcentaje de participación. Ese porcentaje pues corresponde a esas unidades vendidas y al mes, ¿no? Entonces, bueno, por aquí les dice que al F1 también, si yo selecciono y presiono al F1, pues también va a funcionar. Recuerden que los portátiles no solo es F1, sino toca colocarle una tecla que por lo general es FN. ¿Listo? Esa tecla FN es la que habilita F1. O si no, no le funciona. Si no le funciona es lo que está debajo de F1, que a veces es pues una ayuda. Entonces, le va a salir es una ayuda, no le va a salir, no va a presionar F1 realmente, sino va a seleccionar es una ayuda. Los portátiles son un poquito distintos, en cambio los teclados de computador normal, pues no necesita esta combinación de FN. ¿Listo? Acuérdense que para sacar las teclas de función necesitamos esa FN. Bien. mm, Entonces, vamos a seleccionar aquí. Si yo no me acuerdo de esto, no necesariamente tengo que acordarme, pues acuérdense que está insertar. ¿Sí? Aquí hay unos gráficos recomendados. ¿Listo? Y aquí me muestra los gráficos recomendados. ¿Listo? Ah, bueno, miren aquí el de embudo. Por eso es que lo llaman pues embudo, ¿no? Porque la parte pues casi siempre más alta está en la parte superior. Bien. Bueno. Em, en este caso pues uno normal, el que vamos a utilizar de columnas. ¿Sí? Podemos estar seleccionando este columnas o ir a todos los tipos de gráficos y ya seleccionar uno de columnas pues distinto. Si yo lo quiero editar, pues puedo generar todo esto. O si quiero empezar como de lo que me que recomiendan, pues un gráfico sencillo y después lo manipulo. ¿Listo? Entonces voy a seleccionar este de acá y ahí aparece mi gráfico. Eh, Miren que aquí la columna, pues como son varias, miren que una de las opciones que están generando es que los títulos que aparecen acá, ¿sí?, en la parte inferior, los del eje horizontal, están como un poquito inclinados. ¿Sí? Entonces, eso también es una cosa que se puede configurar. Pero básicamente, pues aquí están las unidades vendidas.
Miren que solo estoy seleccionando pues esta opción de mes y las unidades vendidas, que es la siguiente columna. Bueno, yo puedo seleccionar la columna de mes, presionar control y seleccionar la de participación, ¿sí? Saltarme esa columna de unidades vendidas. También se puede hacer. Le voy a decir insertar gráficos recomendados, ¿sí? Y aquí, aunque yo puedo utilizar los que ya habíamos visto, por ejemplo, este que dice líneas, aquí tenemos un valor o tenemos unos valores que están en porcentajes. Recuerden que pues una de las cosas que casi siempre utilizamos con porcentajes son estas circunferencias, ¿listo? O estos círculos. Y estos círculos pues ya me pueden representar un porcentaje, en este caso el porcentaje de participación, ¿sí? Durante los meses, y lo podemos también manipular pues con todas las opciones que hemos visto. Por ejemplo, esta podría ser interesante. Nos está mostrando los meses. Voy a seleccionarla. Los meses afuerita del círculo. Em, Vamos a ver qué pasa si le agrego otra etiqueta adicional. Leyenda no, etiquetas de datos, etiquetas. No hay más opciones. Ah, esta me reemplaza los porcentajes por los nombres, ya. Ese es el problema de estas etiquetas de datos. Más opciones. Opciones de la etiqueta. Nombre de categoría, nombre de la serie. Nombre de la serie. No. Valor de las celdas. No. Valor. Esto sí. Voy a reemplazarla. ¿Listos? En esta opción que es el formato de las etiquetas, ¿sí? Lo puedo seleccionar y puedo hacer aparecer el menú acá. Miren que este menú cambia un poquito. Aparece una columna, unas opciones de etiqueta que son columnas, 3 columnas. Esto ya me permite modificar la información que está sacando de aquí afuera del círculo. Eso pues son las etiquetas. En un caso pues, o en el caso inicial teníamos solo los nombres de los meses, ¿sí? Como información, pero también le puedo colocar pues otra serie de datos, ¿no? Eh, Aquí por ejemplo los valores. Miren que ahí aparece ya el mes y aparece el porcentaje. Le puedo colocar por ejemplo eh, el nombre de la categoría, le puedo quitar y simplemente dejar los porcentajes que tienen pues cada uno de los elementos que aparece ahí, ¿sí? Entonces, estas son otras opciones que aparecen dependiendo del gráfico y dependiendo pues el del elemento que estemos seleccionando. La ubicación, de pronto a mí no me gustó esa ubicación, pues recuerden que eso también se puede manipular, ¿no? Estos son las etiquetas de datos. Le puedo decir que, por ejemplo, los mandé al centro, ¿sí? Quedarían ahí pues como en el centro. No se vería muy bien, pero bueno. En el extremo interno, pongámoslo ahí a ver cómo se ve. Y realmente pues no se ve. Toca cambiarle el texto. Mejor en el extremo externo. ¿Sí? Ahí sí ya son más visibles. Nos tocaría cambiar ahorita el color de las letras porque miren que los colores de las letras pues tienen el mismo color de lo que está dentro. Entonces me tocaría primero cambiar el color. Vamos a ver un momentico a ver y le cambiamos el color. Y pongámosle un color, un relleno sólido. Primero para identificarlo, ahorita se lo va a quitar. Y el color se lo voy a colocar. Ah, no, relleno no. Perdón, relleno no. Esto es el texto. Le voy a colocar relleno sólido, blanco. Listo. Ahí inicialmente pues no lo vamos a ver, está blanco. Y voy a enviarlo ahora hacia el centro. Bueno, al extremo. Listo. Ahora sí, ya se ve mejor. Ese blanco pues sí ya resalta mejor con los colores. ¿Listo? Y puedo también pues manipular la ubicación. Entonces
esos son elementos que no se les olvide que pues toca practicar un poquito con eso. Miren que aquí pues observar cómo quedaba la primera vez, pues nos dimos cuenta que la letra era del mismo color, y si la letra es del mismo color, pues no se ve, ¿sí? No es que no exista, a veces con el mismo color, acuérdense que no es que no exista, simplemente es que está mal ubicado, ¿sí? Pero los elementos de etiquetas en este caso, pues sí existen, y ahí están, pues ubicados ya donde sí se pueden ver. Si los cambio afuera, pues con el fondo blanco no se va a ver. Tendría que cambiarle de pronto también el fondo, ¿no? Para que de pronto se pueda ver. Vamos a ver si le cambiamos, por ejemplo, el fondo. Relleno, opciones de gráfico, relleno sólido y pongámosle uno como suavecito, como un gris. Listo. Ahí sí ya las etiquetas cuando yo las reubique o las saque de la parte externa, si la mande a la parte externa, pues ya sí son un poquito más visibles. No mucho porque es blanco, pero ya son más visibles. Y ahí yo ya empiezo a modificar toda la parte del gráfico. Bien, esto sería pues casi siempre que utilizamos con porcentajes, ¿no? Para que lo tengan presente. Lo voy a dejar por ahí a un ladito. Bueno, dejémoslo por acá abajo. Y ahora les voy a mostrar qué podríamos hacer con estas tres columnas, ¿sí? Que es otro tipo de gráfico, pues que sí me obliga a tener información en varias columnas. ¿Listo? Ese gráfico sí, cuando se ve mejor es cuando efectivamente pues yo tengo varias columnas de información. En este caso pues con estas dos adicionales también funciona. Voy a ir a insertar gráficos recomendados, ¿sí? Y miren el que me está recomendando aquí. Me dice columnas agrupadas. ¿Listo? ¿Qué se ve aquí en este gráfico? Se ve unas columnas de color azul, pero adicionalmente se ve una línea, ¿sí? Esa línea, eh, voy a colocar este gráfico un momento antes de decirle pues qué otra forma se puede sacar. Vamos a utilizar este que dice columnas agrupadas. Em, este gráfico pues tiene los datos de la columna, y cambié, perdón, los datos de una columna, ¿sí? O los datos que tienen que ver con el eje horizontal, por aquí este eje horizontal, ¿sí? Este lo está graficando pues o tiene relación con las columnas que son de color azul. Este datico que está aquí son las unidades vendidas, entonces es esta primera columna. Bien. Eh, la columna de mes pues ya sabemos que está en el eje horizontal, ¿sí? Pero ahora miren que aparece otro nuevo eje. Este es un segundo eje, ¿sí? Un tercer eje, perdón. Y ese eje, sí, que es un eje secundario, sí, ese se llama un eje secundario. Este me va a representar los porcentajes, en este caso sería la columna de participación. Entonces ahí sí necesitaríamos dos columnas para que él me pueda graficar otro eje adicional. ¿Qué representan las columnas de color azul? El eje que está al lado izquierdo y esta línea de color rojo, pues me representaría digamos que la variación que se está presentando pero los datos pues ya se leen desde el lado izquierdo. Entonces, ¿qué me permitiría hacer ese tipo de gráfico? Digamos, hacer una comparación entre las unidades vendidas que están de color azul y cómo va cambiando el porcentaje de participación a medida que va pasando pues por cada uno de esos meses. ¿Sí? Claro, aquí no está organizado por meses, pero sí vemos un comportamiento. Por ejemplo, en los primeros meses está en la parte superior la línea roja, tiene una decaída, por aquí llega a un punto bien bajo cuando está en esta columna que dice julio, alcanza a repuntar un poquito en el siguiente y bueno, empieza a hacer un movimiento y otra vez vuelve a subir en el último. Este gráfico se puede sacar también de otra forma. Voy a suprimir este gráfico, quitarlo, ¿sí? Ir a insertar. Bueno, voy a colocar gráficos recomendados, pero realmente lo que busco es aquí donde dice todos los gráficos. Y
dentro de todas estas opciones que aparecen acá, eh, voy a irme hasta el último, que dice combinado. Y ese combinado ya me permite manipular dos cosas. Las unidades vendidas, que es la columna de unidades vendidas que aparece ahí, y la otra de porcentaje de participación. Dense cuenta que aquí el tipo de gráfico, pues para las columnas me dice que está columnas agrupadas. Yo lo puedo cambiar si necesito. Y para participación me aparece algo que se llama línea, que es la línea roja que ahorita vamos a ver. Pero hasta ahí no está seleccionado el eje nuevo, ¿sí? Tengo que presionar aquí este cuadrito, este check, y él ya me dibuja esa línea. Me crea el eje, el tercer eje que está del lado derecho, y ya pues él grafica las líneas. ¿Listo? Miremos a ver qué otra opción. Por ejemplo, creo que aquí hay puntos. Vamos a ver cómo se ve. No es que se vea muy bien porque está aplicado sobre el 100% aquí. Este es como una línea con puntos. Voy a darle a aceptar. Y miren que ahí aparece otra vez el gráfico como lo teníamos anteriormente. Eso es una combinación de dos elementos, de un eje adicional que le acabamos de colocar. Y él coloca las columnas y coloca pues la línea, ¿sí? Inclusive miren que aquí está eh, las opciones que me identifican pues qué es el color azul y qué es la línea roja. Eso es lo que aparece entonces en este título o con este tipo de gráfico. Eso sí, pues acuérdense que este tipo de gráfico necesita datos. Y si yo no Profe, tengo estos daticos, pues no es que me va a funcionar así nomás. ¿Listo? Cuénteme. profe, Sí, cuénteme. disculpe, profe, la línea horizontal inferior donde están el nombre de los meses, ¿esa se puede organizar en, digamos, enero, febrero, marzo, porque está en desorden ahí? Ah, sí, yo tendría que darle un orden a la columna, ¿de acuerdo? Mira, acuérdense que nosotros tomamos los datos de esta tabla, ¿sí? Ajá, Entonces yo lo que modificaría sería el orden de esta tabla. El gráfico no, porque el gráfico acuérdense que se actualiza, ¿sí? De acuerdo ujú, a lo que usted tenga, entonces usted primero organiza este que está aquí, lo organiza, como usted dice, digamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, y ahí sí ya pues el gráfico se actualiza. O primero lo organiza y después genera el gráfico. ¿Mm? ok, ¿Listo? gracias, profe. Lo que pasa es que aquí muchas veces usted se va a dar cuenta que esta forma que se ve así como toda chévere, a veces depende mucho de la información, cómo está organizada. ¿Sí? Ya, Entonces, si usted ve aquí los porcentajes, el mayor porcentaje está arriba, el menor estaba, pues los más bajitos están hacia abajo, ¿sí? ujú, Entonces eso hace que la gráfica pues se vea de otra forma. Entonces, pues también toca jugar con esa forma de organizar. Pero sí, esto si quiere modificar las cosas, lo hace aquí en la tabla. ¿Listo? ok, Eh, por ejemplo, venga a ver, modificamos, por ejemplo, la participación. Bueno, claro que es que aquí no es que se vaya a ver mucho, porque son poquitas columnas y esto ya está casi todo organizado. Em, ordenemos la participación, por ejemplo. De mayor a menor. Bueno, cambió un poquito. ¿Sí? Aquí nos colocó esta columna de abril muy bajita, muy sí, bajita, entonces como que se nota el cambio entre la línea. Pero bueno, eso es igual a un comportamiento, mire. Aquí empezó ujú, en febrero y empezó a disminuir. O en los meses en que se puede ver que se empieza a disminuir, ¿sí? Unos momentos se ve muy un poquito más alto, como que se estabiliza, otros no. Esto casi siempre lo hacen es para, digamos, analizar comportamientos a través del tiempo. ¿Sí? Pero sí, ok, por supuesto, eso se puede también ordenar como quiera y se va actualizando. Si a usted no le gustó esta parte, pues entonces ya sabe que ese ordenamiento no le va a funcionar, entonces cambia de ordenamiento. Se va otra vez a ordenar y vuelve y cambia. ¿Listo? Bueno, igual el listo, profe, gráfico, el gracias. gráfico es el que se actualiza automático. Frescos que eso no. Es más importante pues modificar aquí las tablas, ¿sí? Las tablas de información, eso es lo que en algún momento pues sí me va a modificar. Por ejemplo, voy a ir un momento aquí al formato. Este formato es un formato. mm,
pongámosle, este no se nota bien, tiene mucha cosa como para que se note bien. Miremos otro que sea un poquito más sencillo. Digamos que este. Le voy a quitar aquí los decimales, le voy a colocar aquí 2 puntos. Aquí ya modificamos, le voy a colocar los pesos. Pues otra vez me quito esto. Estamos en personalizado. Utilizamos un formato personal. Por aquí tengo. Y ese formato le voy a colocar aquí pesos. El símbolo de pesos. Y listo. Está ahí. ¿Listo? Entonces, miren que aquí el formato que yo modifiqué, le coloqué los punticos para que me quitara 6 ceros acá. Son 2 punticos que estoy como reemplazando, ¿sí? Realmente el número pues está aquí arriba, mire aquí está escrito el número, solo que en la tabla pues está un poquito más simplificado y aproximado, ¿no? Porque realmente no son 289 sino son 288. Cuando ya modifiqué esta parte, miren que aquí los datos empezaron a cambiar, ¿sí? Pues por eso les digo que ustedes modifican primero la tabla o modifican la información aquí a su gusto y pues el gráfico también se va actualizando. Bueno, entonces esas son opciones que ustedes tienen también ya basándose en estos datos, ¿sí? De información. También lo pueden modificar. Bueno, listos. Preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí. No hay problema. Aquí hay 3 opciones de gráfico que pueden generar. Creo que este no lo están generando, me parece. Este combinado en el video. Pero están generando otros 2, ¿sí? Miren que aquí pues nosotros generamos otro también. Usted podía haber generado pues este sin estas líneas de color rojo y solo las columnas. Esos son varios gráficos que aparecen aquí. Por aquí hay en las últimas versiones, no es que aparezcan todas, tiene una asociación a lugares geográficos, ¿sí? Por ejemplo, pongamos aquí Holanda, pongamos aquí Bélgica, em, Alemania, ¿sí? Pongamos un número de 2 cifras por aquí. Listo. Esto, pues ustedes se dan cuenta que son lugares geográficos y ahora pues hay una opción que se puede utilizar con mapas, ¿sí? Y estos mapas en algún momento pues me van a ubicar ciertos lugares geográficos. Entonces, miren que aquí solo con estos datos él ya identificó que esos 4 que escribí pues son países, ¿sí? Y él colocó pues un mapa eh, y me les dio un color, ¿sí? Ese color pues también se puede editar, esa forma del mapa también se puede editar, ¿sí? Y se puede empezar a mirar pues estos colores también que representan escalas, digámoslo así. En este caso Bélgica que está por aquí en la parte superior, bueno, como en la arribita de Francia, pues está un color oscurito, ¿sí? Que es el mayor. El otro es Francia que está aquí grandecito en el centro. Y el más bajito pues es Alemania que tiene un color muy 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 clarito. Aquí no es que se vea muy bien. Vamos a ver si con el negro se ve un poquito mejor. Aquí pues Alemania está de un color pues azul bastante clarito. Eh, Esto por supuesto esto es necesita una conexión, necesita un buscador, ¿sí? Por defecto el buscador de Microsoft se llama Bing. Entonces por aquí abajito hay uno dice que aquí dice que está utilizando pues Bing para encontrar un mapa, ¿sí? Para asociar estos datos y pues darse cuenta que estos 4 son países. Em, Vamos a ver si este señor reconoce, por ejemplo, Cundinamarca, eh, Boyacá, eh, Valle, Guajira.
Listo, vamos a ver si él lo reconoce. Y se quedó como actualizando. Pongámoslo desde el principio. Listo. Vamos a ver si él reconoce ese mapa. Los gráficos de mapas funcionan mejor con datos geográficos como el estado, provincia o país de la región, columnas independientes, control de datos. Y si le ponemos aquí Colombia, venta, a ver si lo reconoce más fácil. Em, Borremos esto. Si no le echamos la culpa al buscador, que no fue capaz. Me preocupa que ya ni nos reconocen. Sí, ya no nos reconocen como estados. No Ujú. reconocen los estados. Pongámosle aquí, venga a ver qué le ponemos aquí. Antioquia, a ver si por fin lo reconoce. Y este navegador no quiso reconocer el mapa. Los gráficos de mapas compruebe los datos y vuelva a intentarlo. Sí, no está reconociendo tan fácil estos datos. Bueno, lo hace más fácil con países. ¿Listos? Es más rápido. Pero pues alguna vez sí yo lo vi con estos daticos de los departamentos y funcionaban. A menos que nos estén discriminando. Venga a ver qué hacemos acá. Pongamos aquí California. Bueno, California. Texas. ¿Y cómo estará Nueva York? New York. ¿Será? Pongámoslo a ver, New York. ¿Pero eso es un estado? Uy, a mí se me olvidó. No, No, ¿es un estado? No. no, señor. Pongamos no, Pensilvania, el estado de Pensilvania, Pensilvania. Colombia. Pensilvania. Pongamos aquí Colombia. Bueno, uy, se me olvidaron los estados de Estados Unidos. Y ese man está tratando de ubicar el mundo. Y se quedó ahí. ¿Seguro que esos son estados? Todos. Sí. Bueno. Y no lo alcanzó a reconocer. Venga, a ver, lo quitamos a ver si este navegador. Orlando, profe, Voy a, Orlando es también un estado. voy a quitar No, esto. Ah, es que Orlando es una ciudad. creo que tenía seleccionado Colombia, entonces de pronto eso era lo que estaba. Ah, Bueno, vamos a ver si mapa. Y está en el mundo. al menos lo saca. Sí, sacó por lo menos se dio cuenta que estamos en el planeta. Tan raro. ¿Seguro que todos estos son estados? La vaina es que no somos estadounidenses. Sí. O bueno, también puede ser el BIM que no está funcionando como muy bien. Eh, pues miremos acá de una vez. A ver si le cambiamos los estados de estados. Se nos muestra aquí unos estados. Un listado todos. California, Texas, Alaska, Florida. Pongamos eso a ver, cuatro primeros a ver si lo reconoce. Mm, ¿Y qué pasó con la información? California. Uy, Texas estaba en el mismo. Alaska Sí, y Florida. Pensilvania también. Pongamos aquí Alaska. A ver si lo reconoce. Florida. Y bueno, Ahora sí. ahora sí, No, por fin funcionó. sí. Bueno, de pronto es algo de escritura, de pronto es algo que no se equivoca más. Bueno, igual la idea es que ese mapa, pues, mire que alcanza a colocar, pues, ciertos elementos que están representativos aquí en esa tabla. Y pues la parte geográfica también a veces es, pues, chévere mostrarla, ¿sí? Y empezar a mirar, pues, datos de acuerdo en un mapa, ¿no? Claro, esto no va a funcionar con varios elementos de acuerdo al buscador, ¿no? Hay que tener
un poquito de paciencia con este buscador porque a veces no lo reconoce. O sea que no se vaya a poner ahorita a graficar Teusaquillo, Chapinero, Bosa, ¿no? Eso no le va a sacar el mapa. Y más grandecito sí hay que hacer la prueba y países, estados más grandes, pues sí, toca probar esa parte. ¿Listo? Esa es otra forma también que aparecen los gráficos, pues de tantos gráficos que hay ahí. Recuerden que en la página de Microsoft están los tipos de gráficos. Y pongamos aquí un momentico, tipos de gráficos en Excel. Y esos tipos de gráficos, voy a buscar en la página de Microsoft de support. Y estos gráficos pues ya me van contando cuáles son los gráficos que hay, ¿sí? Y para qué, por lo general, para qué se utiliza, ¿sí? Casi siempre hay una descripción que me dice, bueno, los gráficos de columnas se utilizan para tal cosa. Entonces, mirar esta partecita de los gráficos también, pues le va diciendo a uno qué podría utilizar y en qué casos. En qué casos se utilizaría, por ejemplo, un gráfico de anillos, ¿sí? Esa es una, pues, de las opciones, de las tantas opciones que uno tiene en los distintos gráficos, ¿sí? Y pues leer esa partecita a veces le hace también, pues, orientarse directamente a uno con los gráficos. Pues uno ya sabe que, por ejemplo, el circular, pues, es ya para estos circulares y anillos casi siempre son para porcentajes, entonces de un 100%, si el círculo es del 100%, pues miramos cuánto es el porcentaje con cada uno de estos colores, por ejemplo. Y las columnas, pues también ya casi siempre uno, pues es lo primero que uno utiliza. Sin embargo, pues hay más que también pueden mirar en estos tipos de gráficos que aparecen en la página de soporte de Microsoft. Él le cuenta, pues, cuáles son las descripciones que tenemos para cada uno de los gráficos y cómo utilizarlos, ¿no? Entonces, una descripcioncita que aparece acá. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí. No, profe. Bueno, listos. Eso Ya es mismo más de entonces práctica. cuénteme. Ujú. No, que eso es de más sentarse uno y cacharrearle. Y poner ya a cacharrear y a mirar pues cómo queda también mejor representados esos datos, ¿sí? Ujú. Ya es que queden pues bien chévere y que se entiendan los gráficos. Si no se entiende y si no se le puede leer muy bien y de pronto son los colores, de pronto son los textos o cómo quedaron, o bueno, hasta de pronto es el gráfico que no es el adecuado para representar datos. ¿Listo? Eso puede llegar a pasar. Bien. Listos. No se les olvide entonces que la hoja de nómina también es parte del trabajo de la unidad 5. ¿Mm? Eso también es parte. Fuera de los tres gráficos, eh, la hoja de nómina es también parte del gráfico. A veces se les olvida hacer la nómina, no sé por qué. Pero bueno, listos. Bien. Mm, con respecto a mañana, eh, mañana, digamos que no, si ya pues tienen todo terminado, si ya no hay ningún problema. Pues igual mañana no hay, digamos, tema. Mañana hacemos solución de preguntas, de pronto alguna duda, de alguna pregunta que quieran hacer, pues adicional. Eh, Tampoco pues nos centramos más en esa parte, ¿listo? No a un tema en específico, sino de pronto si tienen alguna duda con lo que están haciendo, pues eh, también la solucionamos ese día. Y tratamos de hacerla pues corta en la medida de que haya preguntas o no haya preguntas. Y sería la última. Entonces recuerden que mañana ya tenemos el cierre. Mañana los envíos es hasta el día de mañana. Eso comprende 11 de la noche 59 minutos. Pero si usted va a enviar a las 11:59 y se pasa un minuto, pues ya no lo va a dejar enviar. No va a tener acceso porque eso ya es el día de mañana. Y la plataforma se cierra. ¿Listo? Entonces ahí ya no va a tener acceso. Entonces, que usted llegó por allá a las 12 de la noche a la casa a enviar los trabajos, uy, no, grave. Ahí sí a esa hora ya está cerrada la plataforma mañana. Entonces, antes sí. ¿Sí? Entonces, no se le olvide que eso es un plazo que casi siempre tienen las Y por plataformas. descarte se le puede enviar a su correo personal. No, señor, No. no recibo nada por correo, nada, nada.
Profe, flexibilidad con los alumnos. Sí, la primera vez que yo hice un curso y me puse de flexible, me regañaron. Que yo no podía hacer eso, que todo estaba en la plataforma, que usted no podía recibir por correo, que bla, 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 que bla, bla, bla. Entonces me regañaron. Todo toca por aquí, por esta plataforma, porque aquí es donde se evidencian las calificaciones. ¿Listo? Entonces toca subirlo ahí o toca subirlo. Ya que se pasó, que el domingo, que no tuve internet, que bueno, yo he escuchado ya mil excusas, pero desafortunadamente a mí no me deja. Yo no tendría problema, pero de pronto Profesor, qué flexible el pena. día. Hágame un favor, es que me acabaron ahorita de llamar de Colsubsidio y dicen que yo no estaba en la unidad 4, o sea, la de ayer. Entonces yo le dije que no, que yo estaba en la clase actualmente con su merced y entonces me dijeron que si yo ya me había puesto al día o que si ya había hablado con el docente para entregar los trabajos. Le dije que sí, que el docente nos había dicho que teníamos el plazo de entregar ya la fecha y todo. Entonces cualquier cosa que nos haga falta de los talleres, su merced lo escribe ahí en ¿cierto? En Mm, noticias. leyeron que tú nos has entregado la unidad 4. ¿Mm? Sí, señor, pero yo lo hice anoche. Es que como yo lo hago es en la noche porque en el día mi hijo tiene clases, entonces no hay manera de hacer. Sí, Yo por fresca. lo general siempre hago mis trabajos, es en la noche. Pues mire, ahí sí, como decía tu compañero, ahí sí soy flexible. Les voy a Sí, contar sí, señor. por qué a veces hacen eso. Porque resulta que ellos sí nos dicen que muchas veces coloquemos plazos. Pues hay gente que le gusta que le coloquen plazo, ¿no? Eh, Sí, señor. pero es que hay otros que Ah, bueno. desafortunadamente no pueden cumplir con esos plazos. Entonces, si yo les digo, Sí, el primer día me entregan el trabajo de Gore, pues hay sí, muchos sí. que al segundo día lo pueden entregar y no pueden en el primero. Entonces, ahí es Ah, ya. donde es de pronto yo no les exijo mucho el plazo, sino les digo, bueno, el plazo final sí es este. Si Sí, ya sí. usted en todo Y yo el... le dije al instructor que me llamó que el profesor nos había dado la fecha límite para entregar, pero que yo ya estaba en un acuerdo de entregar todos los talleres. Mm, sí, eso a veces Bueno, pasa. profesor, Sí, gracias. ningún problema. Igual ya saben que la fecha límite es mañana. ¿Sí? Que usted ahorita no haya subido, pues no se le va a olvidar que tiene que subir. No se le va a olvidar que tiene que entregar. Porque pues a eso sí es una responsabilidad que tenemos. ¿Sí? Y la idea pues es que en algún momento es que el porcentaje, bueno, aquí no está calculado todavía completo, ¿sí? Porque hace falta entregas. Pero la idea es que estos porcentajes pues que están aquí al final lleguen al 60%. ¿Sí? Pues faltan entregas, claro, falta de pronto la entrega 5, falta la entrega 4 y esos porcentajes se terminan actualizando. Pero la idea es que por supuesto usted tenga un porcentaje pues del 60 para arriba para poder aprobar el curso. ¿Sí? Si lo ven notas es como un 3 básicamente. Que usted tenga en promedio pues un 3 y ya pues tiene aprobación del curso. Por supuesto pues entre más entregas haga pues más porcentaje va sacando. Mire, por ejemplo aquí Claudia va en 68, pero pues acuérdense que ya no ha hecho la evaluación de las 5, no ha hecho una entrega por aquí de las 5, la 4 ya entregó, pero me falta calificar esta parte, entonces ahí le va aumentando el porcentaje, ¿sí? Y la idea es pues que tengan un porcentaje de cumplimiento pues para que puedan aprobar el curso. Pronto se están preocupándose un poquito por eso, por las entregas y lo que hace falta, pero yo sé que ustedes ya para mañana ya pueden subir esos últimos trabajos sin problema. ¿Listos? Bueno, ay, voy a tener aquí Listo, la profe, grabación. gracias.